Imagínate cultivar alimentos sin tractores, sin fertilizantes químicos, sin tutoriales en YouTube y con herramientas que hoy pondrías en un museo. Así vivían los agricultores medievales. Y aún así, año tras año, seguían alimentando aldeas enteras. ¿Cómo es posible que lo lograran sin volverse locos, o sin matarse de trabajar? La respuesta está en un truco de agricultura tan simple como brillante: la rotación de cultivos. Suena básico, pero en la Edad Media fue una revolución que salvó literalmente millones de vidas. Antes de que este método se popularizara, los agricultores exprimían sus campos hasta dejarlos secos, como cargar un celular con un cable roto. Las cosechas empeoraban, la tierra se agotaba y el esfuerzo subía, sin recompensa. Entonces apareció la rotación: dividir las tierras en varias parcelas y rotarlas en ciclos inteligentes. La lógica era impecable. Si plantas trigo todos los años en el mismo sitio, el suelo se vacía de nutrientes como nitrógeno. Pero si el siguiente año siembras legumbres, que fijan nitrógeno en la tierra se regenera. Y si al otro año dejas ese mismo campo descansando, el resultado es una tierra mucho más fértil sin gastar ni una moneda en fertilizantes. Es como si el campo fuera un spa rural gratis. Cada 3 años, todo cambiaba de sitio. El campo de cereales pasaba a ser campo de legumbres. El de legumbres se tomaba un año sabático, y el que descansaba volvía a recibir trigo. Así, el suelo nunca llegaba a agotarse. Como jugar a las sillas musicales, pero con plantas. Este sistema no solo mantenía la tierra viva, también desorientaba a las plagas y evitaba enfermedades de plantas. Porque claro, si un insecto vive feliz entre los cereales y de repente al año siguiente encuentra solo guisantes, se frustra. Y si al siguiente hay pura tierra sin cultivos, se muda a otra parte. Es un control de plagas que no necesita químicos, solo paciencia y estrategia. Pero lo más revolucionario era esto: los agricultores medievales lograron producir más alimentos trabajando menos. Exacto, menos. Porque al cuidar la salud del suelo, la tierra respondía con mejores cosechas sin tanto esfuerzo. Estudios históricos estiman que la simple rotación de cultivos aumentó las ganancias agrícolas en un 20 a 30%. Es decir, si antes necesitabas 10 campesinos sudando a pleno sol para una buena cosecha, después de aplicar este método, con 7 u 8 era suficiente. Más comida, menos trabajo roto. Lo suficientemente milagroso para su época. Para el siglo XIII, el sistema de rotación trienal era estándar en Europa. En Inglaterra lo llamaron sistema de 3 campos, mientras que en Francia y Alemania preferían una versión de 2 campos. Básicamente, los europeos medievales discutían sobre técnicas agrícolas con la misma pasión con la que hoy debatimos sobre qué plataforma de streaming tiene mejores series. Este método no fue solo una idea brillante, fue una necesidad. Porque cuando cada grano de trigo cuenta para sobrevivir el invierno, no puedes darte el lujo de agotar tu suelo ni de perder el tiempo arando sin sentido. La rotación de cultivos fue el primer gran truco medieval para hacer más con menos. Y apenas era el principio. Además de mejorar el rendimiento, la rotación reducía algo que hoy llamaríamos fatiga del suelo. Cada cultivo tiene sus caprichos. Algunos roban nitrógeno, otros potasio, otros dejan residuos beneficiosos. Con la rotación, se lograba un equilibrio perfecto. Los guisantes actuaban como una especie de recarga natural para la tierra, gracias a unas bacterias que viven en sus raíces y que capturan nitrógeno del aire. Sin ellos, la tierra simplemente se agotaría. Y no era solo ciencia de ensayo y error. Los agricultores medievales observaban la naturaleza. Notaban cómo en los bosques las plantas se renovaban solas. Aprendieron que imitar esos ciclos naturales en sus campos era más efectivo que luchar contra la tierra. Sabiduría rural que hoy en día llamaríamos agricultura regenerativa. Un beneficio menos obvio de la rotación era la diversificación alimentaria. Al alternar cereales con legumbres y dejar campos en barbecho, las aldeas no dependían de un solo cultivo. Si fallaba la cosecha de trigo, al menos había habas, lentejas o guisantes para comer. Era una especie de seguro agrícola medieval. No eliminaba el riesgo de hambrunas, pero lo hacía más llevadero. Además, los campos en barbecho no estaban del todo vacíos. Se usaban para pastoreo, lo que permitía a los animales fertilizar la tierra con su estiércol. Es decir, mientras las vacas hacían su trabajo, los agricultores aprovechaban para descansar o atender otros cultivos. Un círculo virtuoso sin gastar en insumos. La rotación también se adaptaba a las características de cada región. En zonas más frías, como el norte de Europa, el barbecho era esencial para combatir la humedad excesiva del suelo. En áreas más cálidas,
Se optaba por sistemas de 2 campos, rotando entre cultivos de verano e invierno. Flexibilidad medieval aplicada al día a día. A nivel social, este sistema también fomentó la cooperación entre vecinos. Como los campos rotaban en conjunto, las decisiones se tomaban de forma comunitaria. Todos debían sembrar y cosechar al mismo tiempo, lo que facilitaba la organización de la mano de obra. Era imposible que cada familia trabajara de manera independiente. La rotación obligaba a colaborar. Curiosamente, esta dinámica comunitaria se parece mucho a cómo funcionan hoy en día las cooperativas agrícolas. Compartir recursos, coordinar horarios, repartir beneficios y riesgos. No era solidaridad romántica, era supervivencia en estado puro. El impacto de la rotación fue tan profundo que permitió un crecimiento demográfico sostenido en Europa durante siglos. Sin necesidad de inventos caros ni tecnologías complejas. Solo observación, paciencia y lógica. Y aunque hoy en día parezca algo obvio, en su momento fue una revolución agrícola comparable a la mecanización siglos después. La prueba es que este mismo principio sigue vigente en la agricultura moderna. Si visitas cualquier finca orgánica, verás campos en rotación, con cultivos de cobertura, barbechos estratégicos y leguminosas como aliadas. Pero vayamos más allá. Este simple truco tuvo un efecto multiplicador. Al reducir la necesidad de dejar grandes extensiones de tierra sin uso, aumentaba la cantidad de superficie cultivable activa. Esto significaba más alimentos para vender, más excedentes para almacenar y, en consecuencia, más posibilidades de comerciar con otras regiones. Las ciudades crecieron, los mercados florecieron y todo comenzó en esos campos rotatorios. También cambió la mentalidad. Los agricultores medievales entendieron que trabajar con la naturaleza, no contra ella, era la clave del éxito. Cada rotación era un acto de respeto hacia la tierra, una inversión a largo plazo en la salud del ecosistema local. Y, aunque no lo llamaran así, estaban practicando sostenibilidad. Incluso en términos laborales, la rotación trajo cambios. Con campos más fértiles y menos afectados por plagas o enfermedades, se reducían las crisis alimentarias. Eso daba más estabilidad a las comunidades rurales. Las hambrunas seguían existiendo, pero la frecuencia e intensidad de las crisis disminuyó notablemente. Todo gracias a una simple estrategia de rotación. Otro punto importante. La rotación permitía planificar mejor las temporadas agrícolas. Saber que un campo descansaría o se usaría para leguminosas ayudaba a distribuir mejor el trabajo a lo largo del año. Esto optimizaba la mano de obra, evitando picos de esfuerzo agotador, algo que cualquier gestor agrícola moderno envidiaría. En resumen, la rotación de cultivos fue el gran truco medieval para lograr más producción con menos trabajo, menos desgaste y más inteligencia. Fue la base sobre la cual se construyeron todas las innovaciones agrícolas posteriores. Y su legado sigue vivo, porque la naturaleza no olvida lo que funciona. Así que la próxima vez que escuches a alguien decir, antes la gente trabajaba más duro, recuerda a los agricultores medievales. Ellos trabajaban más inteligente. Si la rotación de cultivos fue el truco maestro de los agricultores medievales, el arado de vertedera fue su espada mágica. Porque por mucho que descansaras la tierra y cambiaras las plantas de lugar, había un problema mayor, la tierra misma. Y no cualquier tierra. La del norte de Europa, famosa por ser pesada, húmeda y pegajosa. Intentar ararla con las herramientas antiguas era como cortar mantequilla congelada con un cuchillo de plástico. Simplemente no funcionaba. Hasta que llegó el arado de vertedera, una innovación que cambió la agricultura para siempre. Antes de su invención, los agricultores usaban un arado rudimentario, más bien un palo puntiagudo arrastrado por bueyes, que solo rayaba la superficie. Servía en suelos arenosos del Mediterráneo, pero en las arcillas pesadas del norte, era inútil. El esfuerzo era titánico, los resultados mediocres. Los campos quedaban mal preparados, las semillas no germinaban bien y las malas hierbas campaban a sus anchas. Entonces, en torno al siglo IX, la tecnología dio un salto. Nació el arado de vertedera. Este arado no era solo una pieza de madera más robusta. Era un conjunto de innovaciones que trabajaban en equipo. Primero, el cuchillete vertical, que cortaba profundamente la tierra. Luego, la reja horizontal, que la separaba en capas. Pero la estrella era la vertedera, una pala curva que volteaba los terrones de tierra, enterrando restos de plantas, maleza y abono orgánico en un solo movimiento. Un cambio de juego absoluto. Por primera vez, los agricultores podían remover la tierra en profundidad, oxigenarla y mezclar nutrientes de forma eficiente. Las semillas quedaban mejor protegidas,
La retención de agua mejoraba y los suelos pesados se volvían cultivables. La diferencia era tan grande como pasar de arar con una cuchara a usar una excavadora. Y lo mejor, con menos esfuerzo. El impacto fue inmediato. Donde antes se necesitaban hasta 8 bueyes para tirar de un arado simple, con el de vertedera bastaban 2 o 4. Eso significaba menos animales que alimentar, más espacio para sembrar alimentos para las personas y una reducción gigantesca en el tiempo de trabajo. En números, preparar un campo podía hacerse en la mitad de tiempo. Cientos de horas ahorradas cada año. Pero no todo era color de rosa. Estos arados eran caros, complejos y pesados. Fabricarlos requería herreros expertos, y su precio equivalía a varios meses de salario de un campesino. ¿La solución? Trabajo en equipo. Las aldeas se organizaban para comprar un arado comunitario, compartiendo su uso. De esta forma, incluso los agricultores más humildes podían beneficiarse de esta tecnología. Más que una simple herramienta, el arado de vertedera fue un catalizador de cooperación. A medida que se difundía entre los siglos IX y XII, el paisaje europeo cambió. Tierras antes marginales, inutilizables, se volvieron productivas. Las aldeas crecieron, los excedentes de alimentos aumentaron y con ellos, la población. Este avance agrícola impulsó un verdadero boom demográfico y económico. Más producción significaba más comercio, más mercados locales, y en última instancia, más ciudades. Otro detalle importante: el arado de vertedera favoreció la aparición de nuevas formas de organización social. Los agricultores debían coordinarse para usarlo, repararlo y mantenerlo. Esto fomentó la aparición de comunidades más cohesionadas, con normas claras y responsabilidades compartidas. Lo que empezó como una solución técnica, se convirtió en un motor de cohesión social. Además, la mejora en la calidad de los suelos gracias al volteo profundo de la tierra tuvo efectos a largo plazo. La acumulación de materia orgánica, el control de malezas y la reducción de plagas aumentaron la estabilidad de las cosechas. No era solo trabajar más rápido, era trabajar mejor. Desde el punto de vista ecológico, la vertedera permitía un reciclaje eficiente de los nutrientes. Los restos de cosechas anteriores no se desperdiciaban, sino que se incorporaban al suelo, alimentando los nuevos cultivos. Un sistema sostenible, mucho antes de que el concepto se pusiera de moda. El diseño del arado también evolucionó. En regiones especialmente complicadas, se añadieron ruedas para facilitar el arrastre y estabilizar la profundidad de la labranza. Un detalle técnico que hizo la diferencia. La ergonomía medieval en su máxima expresión. Lo curioso es que esta tecnología, con sus variantes, se mantuvo vigente durante siglos. Incluso hoy en día, muchos arados modernos siguen el mismo principio de la vertedera medieval. Lo que cambió fueron los materiales y la potencia de los tractores, pero la lógica sigue siendo la misma: cortar, levantar, voltear. Por eso, cuando hablamos del progreso agrícola medieval, el arado de vertedera ocupa un lugar especial. No fue solo una herramienta, fue una revolución. Cambió la relación del ser humano con la tierra. Permitió cultivar donde antes era imposible. Y todo con un principio tan simple como eficaz. Para los agricultores medievales, cada surco bien hecho era una victoria contra la adversidad. Y gracias al arado de vertedera, esas victorias se multiplicaron. Trabajaban con inteligencia, adaptándose a las condiciones más duras, buscando siempre hacer más con menos. Así que la próxima vez que veas un campo arado perfectamente, piensa en esos innovadores rurales que, con madera, hierro y mucha paciencia, transformaron la historia de la agricultura. Ellos no solo cultivaron alimentos, cultivaron el futuro. Cuando imaginamos a los campesinos medievales, solemos ver a personas trabajando solas, cada uno en su pequeño campo, sudando bajo el sol con una azada en la mano. Pero la realidad era muy distinta. En la Edad Media, la agricultura era un trabajo comunitario. No porque fueran especialmente altruistas, sino porque era la única forma de sobrevivir. Y aquí entra en juego uno de los sistemas más inteligentes de la época: el campo abierto. En vez de tener cada familia su propio terreno cercado y privado, las aldeas medievales organizaban sus tierras de cultivo en grandes extensiones abiertas. Estas se dividían en largas franjas estrechas que se asignaban a las diferentes familias. Pero ojo, no era que cada familia tuviera una gran parcela junta. No. Las franjas estaban distribuidas por todo el campo, mezcladas con las de los demás vecinos. Como si te tocara jugar un juego de arma tu huerta, pero con las piezas repartidas por todo el pueblo. A primera vista, puede parecer un sistema caótico y poco eficiente.
¿Por qué hacer que la gente camine de un lado a otro para trabajar parcelas dispersas? La respuesta está en la equidad. Con este sistema, ninguna familia quedaba atrapada con toda la tierra buena o toda la mala. Al repartir las franjas, todos obtenían un poco de suelo fértil y un poco de suelo pobre. Era una forma primitiva, pero efectiva, de distribuir la riqueza. Pero las ventajas no se quedaban ahí. Tener las tierras de cultivo en campo abierto obligaba a los vecinos a coordinarse. Todos debían sembrar y cosechar al mismo tiempo. Si uno plantaba tarde, afectaba al resto. Así que el calendario agrícola era una decisión comunitaria. Esto facilitaba la organización del trabajo, pero también fortalecía la cohesión social. Si no trabajabas en equipo, simplemente no había cosecha. Compartir era la norma. Herramientas caras como los arados de vertedera, que vimos antes, eran propiedad comunal. Solo unos pocos podían permitirse tener animales de tiro, por lo que se prestaban entre familias. Había aldeas donde más del 75% de los campesinos no poseían ni un solo buey. Sin colaboración, nadie podría cultivar sus franjas. Era una economía de recursos compartidos, siglos antes de que se inventara el concepto de economía colaborativa. Pero esto no era solo una cuestión de pragmatismo. La vida en las aldeas medievales giraba en torno a estas dinámicas colectivas. Las faenas agrícolas, como la siembra o la cosecha, se convertían en verdaderos eventos comunitarios. Todos ayudaban a todos, no porque fueran especialmente buenos, sino porque sabían que les tocaría recibir ayuda en la siguiente jornada. Era un pacto no escrito, pero fundamental. Incluso el almacenamiento de granos seguía esta lógica. Muchas aldeas mantenían graneros comunales, donde se guardaban reservas para los años de malas cosechas. Si tu producción fallaba un año, podías pedir prestado grano del depósito y devolverlo cuando te fuera bien. Un sistema de banco agrícola sin intereses ni letra pequeña. Así, el riesgo se distribuía entre todos, y las hambrunas podían mitigarse mejor. Este sistema de campo abierto también implicaba reglas y normas de convivencia. Había que respetar los turnos de uso de las tierras, mantener los caminos libres, cuidar las acequias y respetar los cercados temporales que protegían ciertos cultivos. La gestión de estos aspectos solía recaer en asambleas vecinales, donde se tomaban decisiones por consenso. Era democracia directa, aplicada a la tierra. El resultado era una sociedad profundamente interconectada. Nadie podía darse el lujo de ser un lobo solitario en el campo medieval. La supervivencia dependía de la cooperación. Y, curiosamente, este modelo favoreció la aparición de estructuras sociales más complejas. Consejos aldeanos, mayordomos, encargados de la rotación de cultivos. Todo surgió de la necesidad de organizarse para trabajar juntos. Desde un punto de vista económico, el sistema de campo abierto maximizaba el uso de los recursos disponibles. Al evitar la duplicación de herramientas y animales, se optimizaban costes. Además, permitía aprovechar al máximo la mano de obra en los momentos críticos del año, como la cosecha. Era eficiencia medieval en estado puro. Pero también tenía sus desafíos. La gestión colectiva podía generar conflictos. Disputas por los límites de las franjas, desacuerdos sobre el calendario agrícola, tensiones entre familias. Sin embargo, estos problemas se resolvían dentro del marco comunitario, reforzando aún más la importancia de las normas compartidas. Lo más interesante es que este sistema no fue exclusivo de una región. Se extendió por toda Europa, adaptándose a las particularidades locales. En Inglaterra, Francia, Alemania, e incluso partes de España, el modelo de campo abierto fue la columna vertebral de la agricultura medieval durante siglos. En términos de resiliencia, el campo abierto funcionaba como un seguro colectivo. Si una familia sufría una desgracia, enfermedad, muerte, pérdida de animales, la comunidad podía absorber el golpe. Esto evitaba que las crisis individuales se convirtieran en desastres para toda la aldea. Era una red de apoyo social antes de que existieran los estados de bienestar. Este modelo también favoreció la transmisión de conocimientos. Las técnicas agrícolas, las innovaciones y las soluciones a problemas comunes se difundían rápidamente entre vecinos. Era aprendizaje colaborativo, cara a cara, sin necesidad de libros ni escuelas formales. A largo plazo, la experiencia de gestionar la tierra de forma colectiva preparó a estas comunidades para enfrentar otros desafíos sociales. La cultura de la cooperación en el trabajo agrícola se trasladó a otros ámbitos. La defensa común, la gestión de recursos naturales, la organización de ferias y mercados locales. Todo partía de la tierra. Hoy en día,
Nos parece impensable un sistema tan comunal en la agricultura. Pero durante la Edad Media, el campo abierto fue una estrategia brillante para maximizar la producción con los recursos limitados de la época. Sin maquinaria, sin fertilizantes industriales y con un clima impredecible, solo la colaboración aseguraba la comida en la mesa. Así que cuando pienses en innovación medieval, no te limites a imaginar castillos y espadas. Piensa en estas comunidades agrícolas, donde el verdadero poder estaba en la cooperación. Porque si algo sabían los agricultores medievales, era que nadie sobrevive solo. Si pensabas que los agricultores medievales solo sabían arar y sembrar, prepárate para sorprenderte. Porque cuando se trataba de defender sus cultivos, estos ingeniosos campesinos tenían un ejército inesperado. La naturaleza misma. Sin pesticidas, sin químicos industriales, sin sprays milagrosos. Solo observación, creatividad y mucha paciencia. Así es como mantenían a raya a las plagas. Empecemos por los aliados más insólitos, los patos y las gallinas. Sí, esos animales que hoy asociamos con granjas pintorescas eran, en realidad, los exterminadores oficiales del campo medieval. Durante las temporadas clave, los agricultores soltaban a sus aves en los campos. ¿El objetivo? Devorar insectos, larvas y semillas de maleza. Un solo pato podía comerse cientos de bichos al día. Multiplica eso por una bandada y tienes un escuadrón de limpieza más eficiente que cualquier pesticida. Y encima, daban huevos. Pero no eran los únicos reclutas. Los erizos, por ejemplo, eran apreciados por su voracidad con los caracoles y las babosas, enemigos mortales de las hortalizas. En algunas regiones, incluso se protegía su presencia alrededor de los cultivos. Y no olvidemos a las aves rapaces. Fomentar la presencia de halcones y búhos ayudaba a controlar poblaciones de roedores, que no solo se comían las semillas, sino que destrozaban las reservas de grano. Otro truco brillante era la plantación de compañeras. Los agricultores medievales sabían que ciertas plantas ayudaban a proteger otras. El ajo, la cebolla y la albahaca, por ejemplo, se plantaban estratégicamente alrededor de los campos. Sus olores fuertes actuaban como barreras naturales contra insectos no deseados. Era como levantar muros invisibles que las plagas preferían no cruzar. Las flores también jugaban un papel crucial. Las caléndulas, la lavanda y otras plantas aromáticas atraían insectos beneficiosos, mariquitas, avispas parasitoides y sírfidos, entre otros. Estos pequeños aliados se encargaban de cazar a las plagas más problemáticas, como los pulgones y las orugas. Sin contratos, sin salarios. Solo les bastaba un rincón florido para hacer su trabajo. El sistema de rotación de cultivos, que ya conoces, también ayudaba en esta batalla. Al cambiar lo que se cultivaba en cada parcela, se rompían los ciclos de vida de muchas plagas. Un insecto que dependía del trigo, por ejemplo, no podía sobrevivir si el año siguiente encontraba solo legumbres o un campo en barbecho. Era una forma de despistar a los enemigos sin mover un dedo extra. En los almacenes, donde el grano se guardaba tras la cosecha, la guerra contra las plagas continuaba. Los agricultores medievales desarrollaron técnicas ingeniosas para proteger sus reservas. Una de las más curiosas era mezclar el grano con cenizas finas. Estas partículas obstruían los orificios respiratorios de insectos como gorgojos y polillas, asfixiándolos sin afectar la calidad del grano. Simple, pero letal. También se usaban hierbas secas y especias para repeler insectos. El tomillo, la menta y la ruda se colocaban entre los sacos de grano, funcionando como repelentes naturales. Estos métodos no solo eran efectivos, sino que además perfumaban los almacenes. Un bonus medieval inesperado. Lo más sorprendente es que, pese a la falta de tecnología moderna, estas técnicas naturales lograban mantener las pérdidas por plagas en niveles comparables a los de hoy. Se estima que las pérdidas rondaban el 15 a 20% de la producción. Nada mal si consideramos que lo hacían sin química industrial, solo con ingenio y tiempo. El conocimiento de estas prácticas se transmitía de generación en generación. No había manuales ni tutoriales, pero sí una cultura de observación constante. Cada familia sabía qué plantas funcionaban mejor como repelentes, qué épocas eran más críticas y cómo gestionar los recursos naturales a su favor. Incluso los monasterios, que eran centros de saber, jugaban un papel clave en esta lucha biológica. Sus jardines experimentales permitían probar combinaciones de plantas y técnicas de control de plagas, cuyos resultados luego se aplicaban en las aldeas cercanas. Eran, en cierto modo, los laboratorios de la agricultura medieval. Otra estrategia era la diversidad en la siembra. Los agricultores medievales evitaban los monocultivos extensivos.
En lugar de llenar un campo entero de una sola especie, mezclaban cultivos. Así, si una plaga atacaba una planta específica, el daño se limitaba. Era una forma natural de contener las infestaciones sin arriesgar la cosecha completa. Este enfoque de trabajar con la naturaleza, en vez de combatirla a la fuerza, no solo protegía los cultivos, también mantenía el equilibrio de los ecosistemas locales. Las poblaciones de depredadores naturales se mantenían estables, las plagas no llegaban a descontrolarse y la tierra se conservaba saludable a largo plazo. Incluso las malas hierbas, que hoy eliminamos sin piedad, eran gestionadas de forma estratégica. Se usaban técnicas de mulching con paja o estiércol para evitar que crecieran en exceso. Las propias plantas cultivadas, al estar densamente sembradas, reducían el espacio disponible para las indeseadas. Todo era cuestión de equilibrio. En definitiva, los agricultores medievales fueron auténticos maestros en el arte del control biológico. Sin laboratorios, sin químicos, solo con paciencia, observación y una profunda conexión con la tierra. No veían a la naturaleza como una enemiga, sino como una aliada. Y esa visión, lejos de ser una limitación, fue su mayor fortaleza. Así que la próxima vez que escuches hablar de agricultura sostenible y control de plagas ecológico, recuerda que los campesinos medievales ya dominaban ese arte hace siglos. Lo hacían por necesidad, sí, pero también con una sabiduría que hoy en día seguimos redescubriendo. Si crees que las plagas eran el peor enemigo de los agricultores medievales, piénsalo otra vez, porque había otro adversario silencioso, constante y testarudo: las malas hierbas. Esas plantas indeseadas que crecían sin permiso, robaban nutrientes, bloqueaban la luz y complicaban la cosecha. Sin herbicidas modernos ni maquinaria avanzada, ¿cómo luchaban contra ellas? La respuesta, como siempre, era ingenio, trabajo en equipo y aprovechar al máximo los recursos. Una de las estrategias más efectivas era la siembra en alta densidad. A diferencia de los cultivos modernos, que suelen dejar espacios amplios entre plantas para facilitar la mecanización, los agricultores medievales plantaban lo más junto posible. ¿La razón? Si el suelo estaba ya ocupado por cultivos deseados, las malas hierbas simplemente no tenían sitio para brotar. Es como intentar poner otra silla en una sala llena. No hay espacio, no hay problema. Esta técnica no solo ayudaba a controlar las malas hierbas, sino que también mejoraba la eficiencia del terreno. Cada centímetro de suelo producía algo útil. Además, la sombra generada por las plantas cultivadas dificultaba aún más el crecimiento de hierbas invasoras. Era un método sencillo, pero de gran impacto, que convertía la competencia por espacio en una aliada. Otra táctica brillante era el escardado manual, pero no de la forma en la que te imaginas. Los agricultores medievales desarrollaron herramientas específicas para facilitar esta labor, como la azada corta y el rastrillo de púas largas. Estos instrumentos permitían arrancar malas hierbas sin dañar los cultivos. Era un trabajo agotador, sí, pero optimizado al máximo. De hecho, existía incluso un gancho de hierba, una especie de cuchillo curvo montado en un palo largo, que permitía cortar malas hierbas sin tener que agacharse. Un adelanto ergonómico en toda regla. Pero la verdadera clave estaba en la prevención. Sabían que la mejor forma de luchar contra las malas hierbas era no darles oportunidad de nacer. Para ello, practicaban un arado superficial justo antes de la siembra, removiendo solo la capa superior del suelo. Esto eliminaba las semillas de malas hierbas recién germinadas, dejando el terreno limpio para la siembra. Otra técnica preventiva era el falso sembrado. Preparaban el terreno como si fueran a plantar, esperaban unas semanas a que brotaran las malas hierbas, y entonces las eliminaban antes de sembrar los cultivos reales. Era como tenderle una trampa a las invasoras, un movimiento digno de un estratega militar. El mulching también formaba parte de su arsenal. Cubrían el suelo con paja, hojas secas o estiércol, creando una barrera física que impedía el crecimiento de malas hierbas. De paso, este mantillo ayudaba a retener la humedad y mejoraba la fertilidad del suelo. Todo era reutilizado, nada se desperdiciaba. En los huertos de monasterios y aldeas, la diversificación de cultivos era otra herramienta clave. Al mezclar diferentes plantas en el mismo espacio, se dificultaba la expansión de las malas hierbas. Además, ciertas combinaciones de plantas, como leguminosas con cereales, mejoraban la salud del suelo y reducían la aparición de especies invasoras. La rotación de cultivos, ya mencionada en otras secciones, también jugaba un papel crucial aquí. Al cambiar las especies plantadas en cada parcela, se rompía el ciclo vital de las malas hierbas que dependían de condiciones específicas.
Era una guerra de desgaste donde la paciencia ganaba la batalla. Incluso el pastoreo se usaba de forma estratégica. Tras la cosecha, se permitía que ovejas y cabras pastaran en los campos, comiéndose las malas hierbas emergentes antes de que pudieran establecerse. Era una manera natural de limpiar el terreno y, de paso, fertilizarlo. Desde una perspectiva moderna, todas estas técnicas forman parte de lo que hoy llamaríamos manejo integrado de malezas. Pero para los agricultores medievales no era teoría, era pura necesidad. No tenían herbicidas, pero sí una comprensión profunda de la dinámica entre suelo, plantas y ecosistema. Además, este enfoque tenía beneficios adicionales. Al evitar el uso excesivo de labranza profunda, se protegía la estructura del suelo y se prevenía la erosión. El mulching, la alta densidad y la diversificación de cultivos creaban un ambiente más resiliente, capaz de soportar mejor las inclemencias del clima. Socialmente, la gestión de las malas hierbas también era un esfuerzo colectivo. Las faenas de limpieza de campos se organizaban de forma comunitaria, al igual que la siembra y la cosecha. Era un trabajo duro, pero compartido, lo que fortalecía los lazos entre vecinos y repartía el esfuerzo. A largo plazo, esta combinación de prevención, control manual y uso de aliados naturales permitió mantener las malas hierbas bajo control sin agotar a los agricultores ni destruir la fertilidad de los suelos. No era una solución mágica, pero sí una estrategia sostenible y eficaz. Lo curioso es que muchas de estas prácticas están resurgiendo hoy en día en la agricultura ecológica y regenerativa. La sabiduría medieval, nacida de la observación y la necesidad, sigue vigente porque se basa en principios universales. Trabajar con la naturaleza, no contra ella. Así que la próxima vez que veas un campo limpio de malas hierbas sin rastro de químicos, recuerda a esos agricultores medievales. Con paciencia, ingenio y cooperación, lograron mantener sus cultivos sanos y productivos. Ellos no tenían herbicidas, pero sí algo mucho más valioso: conocimiento. Lo interesante de todos estos avances agrícolas medievales es que no solo cambiaron la vida de los campesinos, tuvieron un impacto brutal en toda la sociedad europea. Más producción de alimentos significaba menos hambrunas. Menos tiempo dedicado a arar y desmalezar significaba más manos disponibles para otros oficios. El comercio de excedentes creció. Los pueblos se expandieron. Y con ellos, surgieron nuevas profesiones, mercados y, poco a poco, las primeras ciudades medievales. Sin esta revolución silenciosa en el campo, no habría habido espacio para que surgieran artesanos, comerciantes o incluso universidades. Porque para pensar en arte, ciencia o filosofía, primero necesitas estar bien alimentado. Y eso fue posible gracias a la inteligencia colectiva de esos agricultores que, sin saberlo, estaban sentando las bases de la Europa moderna. De hecho, muchos historiadores coinciden en que estos cambios agrícolas fueron tan importantes como las grandes guerras o los descubrimientos científicos. Solo que, al ser menos espectaculares, no se les da tanto crédito. Pero sin comida, no hay civilización. Así de simple. Puede parecer que estos trucos medievales son cosa del pasado, pero en realidad, están más vivos que nunca. La agricultura moderna está volviendo a conceptos como la rotación de cultivos, el uso de plantas compañeras, el control biológico de plagas y la diversificación. ¿Por qué? Porque la naturaleza ya tenía las respuestas, y durante siglos las ignoramos en favor de soluciones rápidas pero insostenibles. La crisis climática, la pérdida de biodiversidad y la erosión de suelos están obligando a redescubrir esa sabiduría medieval. Lo que antes era pura necesidad, hoy se reconoce como prácticas regenerativas. Así que no es exagerado decir que, en pleno siglo XXI, estamos volviendo a las raíces, literalmente, para salvar el futuro de la agricultura. Ellos no tenían Big Data, drones ni fertilizantes sintéticos. Tenían paciencia, observación y cooperación. Y eso, amigo mío, sigue siendo la mejor tecnología de todas. Hoy nos jactamos de ser multitasking. Trabajar con 20 pestañas abiertas, responder correos mientras tomas café, hacer scroll en redes sociales mientras comes. Pero los agricultores medievales practicaban el multitasking de verdad. No por moda, sino por eficiencia pura. Mientras un campo estaba en barbecho, pastaban ovejas que lo fertilizaban gratis. Mientras las gallinas cazaban insectos, ponían huevos. Mientras rotaban cultivos, mejoraban el suelo sin gastar un centavo. Cada acción tenía doble o triple propósito. Era multitarea bien pensada, sin distracciones inútiles. La lección: no se trata de hacer muchas cosas a la vez, sino de hacer cada cosa con el mayor beneficio posible. Los medievales lo sabían. Nosotros,
Con suerte, lo estamos recordando. Si un campesino medieval pudiera hacer vídeos, ¿qué temas se harían virales? Seguro que veríamos hacks como cómo fertilizar tu campo gratis con gallinas, el truco de las legumbres para no comprar fertilizantes o arado comunitario, como tu vecino también gana. Pero también habría espacio para humor rural, expectativa versus realidad, cosechar sin matar la espalda o cómo saber si tu campo necesita vacaciones. Sí, campos cansados existen. Lo curioso es que, al final, esos trucos medievales seguirían teniendo miles de views, porque la gente ama los consejos prácticos y las soluciones simples. Moraleja: la sabiduría viral no depende del siglo, depende de su utilidad. Hoy en día, muchas empresas presumen de ser eco-friendly, carbono neutral y sostenibles. Pero en la Edad Media, estas prácticas no eran campañas de marketing. Eran la única opción. No había químicos industriales, ni energía barata, ni plásticos. Por eso, cada recurso se aprovechaba al máximo. El estiércol era fertilizante. Las cenizas protegían los granos. Las plantas aromáticas repelían plagas. Todo volvía al ciclo natural, porque desperdiciar era un lujo que nadie podía permitirse. Curiosamente, ahora volvemos a ese modelo circular por obligación. Y quizás deberíamos dejar de llamarlo moda ecológica y empezar a llamarlo sentido común medieval. Cuando miramos atrás y pensamos en la Edad Media, es fácil quedarse con la imagen de castillos, caballeros y guerras interminables. Pero detrás de esas historias épicas, había otra batalla silenciosa, la de los agricultores medievales contra la tierra, las plagas y las inclemencias del tiempo. Sin embargo, con ingenio, observación y mucho trabajo en equipo, lograron lo que parece imposible: cultivar más alimentos con menos esfuerzo, usando solo los recursos que la naturaleza les ofrecía. Desde la rotación de cultivos que regeneraba el suelo sin necesidad de fertilizantes, pasando por el arado de vertedera que revolucionó la forma de trabajar la tierra, hasta la organización en campos abiertos donde el trabajo era colectivo, cada avance fue una lección de adaptación y resiliencia. Y no olvidemos su increíble capacidad para controlar plagas y malas hierbas sin una gota de químicos, solo con aliados naturales, técnicas preventivas y una relación íntima con el ecosistema. Lejos de ser simples campesinos atrapados en la rutina, estos agricultores fueron innovadores natos. Entendieron que la clave no era trabajar más, sino trabajar mejor. Colaboraron, compartieron recursos, observaron la naturaleza y aplicaron soluciones prácticas que hoy consideramos pilares de la agricultura sostenible. Todo esto, siglos antes de que existieran las universidades agrarias, las máquinas de última generación o los debates sobre cambio climático. Ellos no hablaban de sostenibilidad, pero la practicaban a diario, porque de ello dependía su supervivencia. Así que la próxima vez que pasees por un supermercado y veas estantes llenos de alimentos, recuerda que muchas de esas técnicas que permiten producir a gran escala tienen raíces medievales. Porque si algo nos enseñan los agricultores de la Edad Media es que, a veces, las soluciones más efectivas son las que respetan los ritmos de la naturaleza. Si te gustó descubrir cómo los agricultores medievales trabajaban menos para producir más, déjame un like, suscríbete al canal y activa la campanita. Tengo muchas más historias ocultas de la historia que seguro te sorprenderán.